Bueno, buenas tardes nuevamente a Luis y a Eider. Vamos a dar inicio a la sección. Nuevamente, por favor, me confirman audio y la pantalla que les estoy compartiendo. Sí se alcanza a ver la pantalla y audio full, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar, como les digo, inicio a la sección. Y de acuerdo a lo que se comentó la sección sincrónica pasada, dentro de la plataforma nosotros contamos con algunos recursos. Prácticamente pues tendríamos los recursos de la actividad 1, de los cuales contábamos con una guía de aprendizaje, un material de formación, un material también de formación pero complementario, y el enlace o la carpeta para enviar las evidencias. ¿Listo? Esto con respecto a la actividad. Dentro de la actividad de aprendizaje, de la actividad 1, ya he recibido varios trabajos. Prácticamente lo que tenían que realizar era enfocarnos siempre para lo que se debe desarrollar en la guía de aprendizaje. En la actividad de la actividad 1 hay una guía de aprendizaje. En la actividad 2 va a haber otra guía de aprendizaje. Y así sucesivamente, tanto en la actividad 3 como en la actividad 4 vamos a contar con una guía de aprendizaje. ¿Qué es la guía de aprendizaje? Es ese documento de referencia el cual nos describe cada actividad que se debe entregar como evidencia. ¿Listo? Entonces, en la actividad 1, en la guía, tenemos que se solicitaba prácticamente lo que es la caracterización de una empresa donde se tenían como 6 puntos y por último un mapa mental sobre generalidades de bases de datos. A ciertos rasgos, aquí hablando, ¿para qué caracterizar una empresa? ¿De qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Si, ¿qué tiene que ver con bases de datos? ¿Listo? Si de pronto dirán, no, no es que no me aporta nada. Eso tiene una razón de ser y un fin. ¿Y cuál es el objetivo? Que siempre que se solicita di- diseñar y crear una base de datos, el cliente en el caso, el empleado quien nos solicita, y veces no es claro con los requerimientos. Entonces, ya yo necesito una base de datos para que maneje la parte contable, que los pedidos, que los clientes y todo eso. Pero pueden obviarse algunos factores. Para eso se realiza la caracterización de la empresa. Comúnmente en un sistema de información se hace eso. Con eso nos ayuda a identificar la parte de los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, ese es el fin de caracterizar, tener bien cómo funciona cada una de las dependencias, qué información recibe, qué se le entrega y asimismo cómo se debe diseñar la base de datos. Ese es el fin, tratar de nosotros poder lograr entender todo el requerimiento para poder hacer el diseño. ¿Qué es el requerimiento? Lo que el cliente en realidad quiere, lo que se necesita que se diseñe la base o cómo necesita que diseñe la base de datos y qué debe contener. Entonces, ese es el fin de la caracterización de la base de datos. El alcance de este programa dice generalidades de bases de datos para entenderlo, vamos hasta la parte del diseño. ¿Listo? Entonces, el diseño es lograr entender bien las entidades, que las entidades tienen unos atributos, que hay una llave primaria, hay unas llaves foráneas, dependiendo si una entidad se relaciona con otra. De esas relaciones también hay una cardinalidad y podemos hacer un modelo de entidad-relación. Lo que abarca es el diseño de esa base de datos relacional. Hasta ahí llegaría. La parte de la implementación, ya pues tendrían que de pronto mirar el diseño Qué con pena algunos. interrumpir, instructor. ¿Usted está mirando algún documento o alguna presentación? Es que yo solamente veo la plataforma. Sí, claro, no, ahorita estoy simplemente en la plataforma hablando como generalidades de lo que era la actividad uno, ¿no? Ah, listo. Bueno, señor, qué pena. Dale, tranquilo. Y creo que por ahí ya sonado alguien que quiere ingresar o no.
Bueno, entonces, volviendo al objetivo, pues eso es lo que se pretende con el diseño de esa caracterización de empresa. ¿Y cuál es el otro punto de la actividad uno? El mapa mental. Entonces, lo que es la caracterización de la empresa y el mapa mental. En el enlace para enviar la evidencia, nosotros encontramos otros lineamientos que decía que el protocolo para la implementación de las bases de datos, prácticamente cuando ustedes decían entregar eso, encontramos unos lineamientos. Algunos hicieron la caracterización y ese protocolo es válido, ya que pues acá se plantea una cosa, pero en realidad lo que se debe entregar siempre es lo que está en la guía de aprendizaje. Esto tengan siempre presente esa parte. Con respecto a la actividad 2, ya enfocándonos un poquito con lo de la semana, pues, ¿qué es lo que contamos? Nuevamente, la guía de aprendizaje, ahorita realizamos la guía de aprendizaje, un material de formación de concepto de bases de datos, el material complementario y el enlace para enviar las evidencias. ¿Cuántas evidencias deben de realizar para esta semana? Entonces, si vamos a este apartado o esa carpeta, son dos, ¿no? Uno que es un cuadro comparativo y la otra el taller aplicado donde se desarrollan los componentes de una base de datos conceptual. Aquí tenemos ya prácticamente un requerimiento que es enfocado a un colegio y el colegio San Jorge. Bueno, ahorita hacemos la revisión de esa parte. Entonces, para esta segunda actividad de aprendizaje, por favor traten de revisar siempre lo que es eh, el componente formativo, el material de formación. ¿Listo? No traten de desarrollar las evidencias sin leer el material de formación. Muchos aprendices empiezan por el contrario. Revisan la guía y dicen que hay que hacer esto, pero se olvidan de leer o documentarse del material de formación. Entonces, siempre empezar por lo que es el material de formación. Dentro de lo que es la plataforma, si vamos hasta la parte donde dice guía de aprendizaje, pues vamos a poder descargar esa guía de aprendizaje. Y también vamos a poder, si vamos en la misma plataforma donde dice material de formación, vamos a poder encontrar el material de formación en dos versiones, la versión descargable y la versión interactiva. ¿Cuál de las dos? Pues las que si pueden revisar las dos, aunque en temática son los mismos, pues revisen las dos. Si no, una recomendación que yo siempre doy es de que traten de tener esta versión descargable. Si la pueden descargar, con mayor razón. El hecho de que ustedes la consulten y se les muestre el documento PDF, no digas que la descarguen hasta que no deben descargar. ¿Por qué les recomiendo que la descarguen? La razón es porque si ustedes han observado la plataforma que está utilizando el SENA para la ejecución de sus programas es Ayuna. Es cerca de un año pasadito que viene con esta plataforma y ha presentado una serie de inestabilidades. Dentro de esas, pues hay veces no nos deja ingresar nada. En cambio, si tenemos el material de consulta, la guía y todo eso, nosotros pues podemos, así la plataforma no esté trabajando, tener a la mano los diferentes recursos, ¿listo? Entonces, si revisamos la parte del componente descargable, pues aquí vamos a tener, ¿cierto? Conceptos de bases de datos conceptuales, las temáticas, lo que es el modelo de entidad-relación, donde se debe tener claro qué es una entidad, qué son los atributos dentro de una entidad, cuáles vendrían siendo las relaciones y las llaves, ya sean primarias o foráneas, y por último la cardinalidad. Eso sería como la temática principal dentro de esto. Entonces, leer o documentarse, recuerden que ustedes deben dedicar 2 horitas diarias para revisar el material de formación. Dentro del material de formación, pues tenemos algunos conceptos o este mapa general sobre los conceptos, ¿cierto? Tenemos bases de datos relacionales y bases de modelo de entidad relación. Entre el modelo entidad-relación, siempre hay que tratar de tener claro los conceptos que tenemos acá, qué es un atributo, ¿cierto? Y qué viene siendo la entidad. Pues prácticamente la entidad es como un todo, como un objeto y los atributos son como las cualidades. También esos
modelo de entidad-relación, pues contiene unas relaciones y podemos determinar unas llaves, ya sean primarias o foráneas. Cuando estemos revisando lo que es el componente, en la guía de aprendizaje, la segunda actividad de aprendizaje, que es el desarrollo de esos componentes formativos, vamos a encontrar el requerimiento de la base del Colegio San Jorge, y con esa descripción nosotros vamos identificando cuáles vendrían siendo las entidades y cuáles van siendo los atributos, cuál podría ser la llave primaria, y pues como tener esa, esos conceptos, ¿listo? Entonces, pero de todas maneras ustedes documentense antes de, aquí tenemos lo que es la definición de lo que es entidad, relación, entonces documentarse con este material antes de realizar la guía. Listo. Si vamos a la guía, recordemos que aquí teníamos el enlace que decía guía aprendizaje. Cuando ustedes le dan un clic aquí en este guía aprendizaje, pues vamos a tener el vínculo o el enlace que dice clic aquí para ver la guía aprendizaje 2. Este recurso está estructurado lo que son las diferentes actividades y lo que debe contener, como ya les he dicho, cada una de las evidencias. Entonces, pues revisen lo que es la presentación. Aquí hablamos acerca de las diferentes actividades. Encontramos unas de reflexión inicial. En esas diferentes actividades, como ya encontramos la actividad, dice que a continuación se describen las actividades y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 2. Hay varios tipos de actividades, una de contextualización e indicación de conocimientos. Nos hacen una pequeña descripción, reconocer los diferentes modelos de bases de datos. No solamente tenemos modelos de datos relacionales, sino hay varios tipos de modelos y las actividades que deben desarrollar, ¿cierto? Son dos: el cuadro comparativo que nos hablan aquí, y el otro que es el desarrollar los componentes de una base de datos conceptual. Pero entre uno de esos dos, dice que responda a una de las preguntas que están planteadas al inicio. ¿Cuáles son las preguntas? Esas que están planteadas en esta actividad de contextualización. ¿Y cuál vendría siendo la pregunta? Entonces, para que lo tengan presente, porque es importante organizar la información en una empresa, de acuerdo a su criterio y a su punto de vista, cuál creería que es la razón para la cual es. Y nombre tres ventajas de los sistemas de bases de datos computarizados dentro de una empresa. Entonces, tengan presente estas preguntas o esas inquietudes. Ahora sí, enfocándonos un poco en lo que es el cuadro comparativo, en lo que es en el cuadro comparativo, vamos a ver qué es lo que debe contener esta evidencia. ¿Listo? Bueno, una base de datos conceptual es una herramienta que nos ayuda a la organización de la información. Aquí, pues, para poder desarrollar la correspondiente evidencia del cuadro comparativo, nos sugieren que debamos leer el material de formación que ya lo nombramos a raticos, y dice que prácticamente pues serían estos 4 puntos, ¿no? 4, 3, que leer con atención el material de formación, conceptos de bases de datos conceptuales. Ese es el material que estábamos revisando hace ratos. Consulte en internet sobre tipos de datos, y hay que tener muy presente que aquí tenemos tipos de datos. Cuando tenemos una I es que se deben de cumplir las dos condiciones. Y tipos de bases de datos. Muchas veces hacen los tipos de bases de datos y se olvidan los tipos de datos. Los tipos de datos pues es diferente a los tipos de base de datos, y hace referencia pues dependiendo el atributo de una entidad. Si es un nombre, el tipo de dato va a ser de texto. Si es un código o el número de cédula de un cliente, es numérico, pero hay otros tipos de datos como de fechas, horas, booleanos. Entonces, tratar de tener esos o consultar esos tipos de datos. Como tercero, pues desarrolle un cuadro comparativo donde se evidencie el tipo de dato y tipo de bases de datos. Prácticamente aquí
tienen que ser un cuadro comparativo para los tipos de datos y un cuadro comparativo para los tipos de bases de datos. ¿Listo? Para que tengan presente, muchas veces se confunden y solamente entregan para los tipos de bases de datos, pero no incluyen el de los tipos de datos, que es lo que les acabé de comentar. Y en el mismo documento responda a los interrogantes planteados en el inicio de la guía de aprendizaje. ¿Se acuerdan de qué artículo les comentaba esas dos preguntitas? Entonces, esas son las que deben de agregar en el cuadro comparativo, que son las que están más acá arribita de la guía, vuelvo y las recalco, porque es importante organizar la información en una empresa y nombrar las tres ventajas de los sistemas de bases de datos computarizados dentro de una empresa. Eso es lo que debe contener esta evidencia. ¿Cuál? El cuadro comparativo. Si nosotros volvemos a la plataforma, aquí donde decía actividad 2, actividad 2, la guía, el material de formación y todo eso que nos están referenciando ya, encontramos evidencias y por ese enlace pues enviamos el correspondiente cuadro comparativo. Traten de enviar siempre por los enlaces que corresponden, ¿no? Si ese es el del cuadro comparativo, envíen el del cuadro comparativo. Si ese es el del taller aplicado, enviamos el del taller aplicado. Muchas veces suelen confundirse o enviar incluso documentos que no corresponden ni al uno ni al otro. Entonces, tener presente esa partecita también. Bueno, y la otra parte de la evidencia corresponde a desarrollar esos componentes de las bases de datos conceptuales. Aquí pues nos hablan de lo que es el modelo entidad-relación, ¿cierto? Parte del diseño y ya entramos, dice, con base pues en esto, desarrollar el siguiente taller con el requerimiento del Colegio San Jorge. Voy a tratar de leer desde aquí el primer punto, bueno, incluso desde acá. Dice, con base en la anterior información y teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de la actividad aprendizaje 2, desarrolle el taller que se plantea a continuación. Lo aprendido pues es lo que ustedes consulten eh, con respecto al cuadro comparativo y también con las temáticas que tenemos en el material de formación. ¿Listo? El rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos, tener en cuenta lo siguiente. Identifique, bueno, si es de un colegio, pues nosotros ya sabemos que en un colegio van a haber estudiantes, profesores, materias, horarios, biblioteca, bueno, ciertas cosas, ahí es donde, digamos, caracterizar la empresa y en base a eso nosotros hacemos lo que corresponde a la identificación de las entidades. ¿Listo? ¿Qué es una entidad? Entonces, una entidad es un objeto, haga de cuenta que nosotros lo podemos caracterizar y relacionar con otros objetos. Entonces, el profesor viene siendo una entidad, ¿cierto? Si el profesor es una entidad, después de eso nos hablan de los atributos. Un atributo de profesor. Entonces, un profesor tiene un nombre, ¿cierto? Como referenciándolo aquí. Entonces, profesor sería entidad. El profesor pues tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un documento de identificación, tiene un género, tiene una materia que dicta, unos cursos que le han asignado y el código del docente. ¿Listo? Luego pues hacemos la identificación de estudiante, donde estudiante también, estudiante vendría a ser ¿qué? La entidad va a tener un nombre, un apellido, estos vienen siendo los atributos, un documento de identidad, un curso donde está matriculado, la edad, la fecha de nacimiento y el género. Entonces, ahí vamos, dentro del requerimiento ya vamos obteniendo pues parte de información que nos va a ayudar. Identifique las materias del grado 11. Bueno, aquí más que todo materias del grado 11 podemos generalizarlo como materias, ¿listo? Donde las materias pues va a tener un nombre de materia, un código de la materia, el profesor que dicta la materia. ¿Listo? Esto es como parte del requerimiento, eso es como ustedes le agregan la caracterización. ¿Qué más puede tener un colegio? Caractericemos un colegio. Entonces, al finalizar el diseño de tablas y atributos,
una tabla es lo mismo que una entidad, ¿listo? Para que vamos teniendo en cuenta esas analogías. Una tabla es lo mismo que una entidad. Entonces, ustedes hacen una tabla de profesor, ¿cierto? Dice que al finalizar el diseño de tablas y atributos, se debe alimentar como mínimo 10 registros. Entonces, tenemos la tabla de profesor o la entidad. Pues alimentar es hacer un registro de 10, o sea, profesores, el nombre de 10 profesores, con sus apellidos, con su documento de identidad, con su género, con la materia que dicta, con los cursos que ha asignado y con el código docente. Eso es alimentar como mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad o a cada tabla. Entonces sería una dirigencial para 10 para profesores, 10 para estudiantes y 10 para materias. Entonces, ese sería el segundo punto. Tercer punto, dice teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, nombre al menos 5 tablas o entidades. Ya tenemos 3, ¿cierto? Que eran profesores, estudiantes y materias. Ustedes en la caracterización, pues, identifiquen 2 más. ¿Cuáles podrían ser 2 entidades más? Y las tienen en cuenta. Que indique la base de datos del colegio. Para cada entidad, encontrar e identifique al menos 5 atributos. Recuerde que son características propias. Incluso profesor, ya tenemos los atributos identificados, los mismos profesores, estudiantes y materias. Cada uno de ellos ya tienen identificados sus atributos. Ustedes consideran otras 2 entidades, por ahí se tienen, digamos, que horarios, calificaciones, o sea, hay muchos, muchos más que los 5 que nos están solicitando y cada uno de ellos tiene sus propios atributos. ¿Listo? Entonces, eso sería el punto. Identificar los atributos. Determine, dice, determine una clave primaria y foránea para cada entidad. Entonces, en la identificación, ¿qué es una llave primaria? Es un identificador único. Por decir, nosotros en estudiantes, ¿cierto? Tenemos los 30 estudiantes. Nombre, tenemos un atributo que es nombre. ¿Nombre podría ser una llave primaria? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque nosotros en el mismo salón podemos tener 3 estudiantes que tengan el mismo nombre, Pepito o Pedro o 10. Entonces, cuando yo estoy haciendo o generando una consulta, si yo digo Pepito y me arrojan 3, pues no estoy prácticamente en la consulta seleccionando, buscando el que en realidad necesito. Entonces, una de las características de una llave primaria es que es un identificador único y que no se va a repetir. ¿Cuál podría ser dentro de los atributos de estudiante un identificador único? Pues el número de documento, ya sea tarjeta de identidad, cédula o un código del estudiante. Entonces, ¿por qué? Porque no son repetibles. El número de cédula no se repite, el número de tarjeta no se repite, y si es un código de estudiante, tampoco se va a repetir. Y con ese código, a la hora de generar la consulta, nosotros sí podríamos determinar esa consulta exacta con la persona o lo que estemos solicitando. Entonces, esa es como la característica propia de una llave primaria. La llave foránea, ¿cierto? Ahorita a ver si logramos ver un ejemplo para mirar bien lo que es la llave foránea y la parte de la cardinalidad. ¿Listo? No sé de los presentes si de pronto tienen alguna pregunta, inquietud con respecto a lo tratado. Sí, profe, yo tengo una inquietud. Bueno, para Sí, el desarrollo de las tablas, ¿se hace directamente sobre alguna aplicación de base de datos o no, cuál nos recomienda? no, por el momento incluso pueden utilizar eh, eh, es Excel, perdón. Entonces en Excel pueden hacer el diseño de las tablas y para no complicarse tanto, ¿no? Recuerden que pues, nosotros no vamos hasta el punto de utilizar un sistema gestor de bases de datos como Access, como MySQL, como varios gestores de bases de datos, porque pues el curso dice es el diseño de la base de datos. Entonces, ¿para qué? O sea, no, el curso no abarca ese diseño. Entonces, con que tengan el diseño de las tablas
Pues Word es un poquito más complicado. Yo diría que lo pueden realizar en Excel para que sea un poco, pues, más fácil de desarrollar, ¿no? ¿Listo? Bueno, señor. Oh, vale, vale, listo. Entonces, tratemos de ver este ejemplo y en base a este ejemplo logremos identificar algunos de los detalles que les he comentado. Esta es una base de datos donde tenemos unas entidades, ¿listo? Entonces, ¿qué son las entidades? Pues aquí cliente, haga cuenta que es como una tienda, ¿cierto? Entonces, en una tienda virtual, obviamente, digamos que puede ser, puede aplicarse, o cualquier, incluso ni siquiera sea virtual, cualquier tienda, supermercado que se den ventas. Entonces, vamos a tener unos clientes, ¿cierto? Se van a generar unas facturas, se van a generar unas ventas, se van a tener unos productos, los productos vamos a tener un proveedor y unas categorías. Entonces, cada uno de esos representa las entidades. Cada entidad tiene unos atributos, ¿se recuerdan? Entonces, va a haber un código del cliente, el cliente va a tener un nombre, una dirección y un teléfono. Y así sucesivamente, cada una de las entidades tiene que sus atributos. Entonces, cada una tiene sus atributos. Dentro de los atributos de la entidad cliente. Ya hemos dicho que nombre no, porque podemos tener varios clientes con el mismo nombre, entonces no. Pero si tenemos un código que es del cliente y ese código viene siendo la llave primaria. Entonces, cada entidad debe tener una llave primaria. Una factura, el código de la factura o el número de la factura, ventas, el código de la venta, un proveedor, el código del proveedor, el producto, el código del producto y las categorías, el código. Entonces, esa es la llave primaria. ¿Cómo funciona la de la llave foránea? Entonces, por ejemplo, entre clientes y facturas hay una relación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál depende de quién? Pues la factura depende, cuando se va a generar la factura, pues se dice el cliente, nombre del cliente, el código del cliente y aquí quedaría consignado el cliente. Entonces, hay una relación entre el cliente y la factura. Por consiguiente, la llave primaria de cliente pasa a ser llave foránea, por eso aquí se le registra y del cliente a factura, porque hay una relación entre ellas y ese sería el I de cliente, pasaría a ser una llave foránea, ya que pues en el requerimiento se identifiquen llaves primarias y llaves primarias y foráneas, ¿listo? Entonces, en ventas, pues en ventas también va a haber el código de la factura, pasa a ser llave foránea, el código del producto pasa a ser llave foránea, ¿listo? Una entidad puede tener solamente una llave primaria, pero puede tener varias llaves secundarias o foráneas, ¿listo? Para que tengan presente, pero solamente una llave primaria, ¿listo? Bueno, con ese ejemplo, pues les trato de que tengan como presente la parte del requerimiento que teníamos acá, ¿no? Acá teníamos ese requerimiento que era determinar la clave primaria y foránea para cada una de las entidades. Y la cardinalidad, por cierto, me olvidé la cardinalidad. Tenemos la cardinalidad, es la relación de cuántos a cuántos hay entre una entidad y otra. Siempre y cuando se relacionan. O sea, entre clientes y categorías no hay una cardinalidad porque no están directamente relacionadas. Pero entre cliente y facturas sí hay una relación y ahí debe existir una cardinalidad. O sea, un cliente puede tener una o muchas facturas y eso es la relación de cuántos a cuántos pueden tenerse entonces, por eso encontramos en la parte teórica ustedes van a encontrar que en la cardinalidad puede ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos. Esas son como las cuatro posibles relaciones que pueden existir. ¿Listo? Maneja un lenguaje técnico en el desarrollo de toda la evidencia y desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia, enviarla al instituto a través de el correspondiente enlace. ¿Cuál es el enlace? Vamos aquí que por término se me cierra la sección, pero aquí tenemos el enlace. Ya hemos explicado que el enlace 1 era para el cuadro comparativo y es el otro enlace para enviar ese taller del colegio
San Jorge. ¿Listo? No sé si vuelvo y repito, tienen preguntas. Y prácticamente, pues esos serían los dos requerimientos para cada una de esas evidencias que tenemos. Y por eso mire que la guía es el documento como de referencia para poder desarrollar cada una de las evidencias. Pero pues para poderlo desarrollar, obviamente hay que tener presente ese, tener presente pues la documentación que ustedes, o leer el material de formación. Por acá tengo profe, las llaves foráneas también son, no, no, recuerde que incluso teníamos en el ejemplo, tenemos dos llaves foráneas en una misma entidad. No son únicas porque se pueden repetir porque eso depende de la relación. Pero si nosotros podemos em, tener varias llaves foráneas en una misma entidad. Se vuelven únicas cuando yo ya referencie en la implementación, cuando ya esté asignando, por ejemplo, una venta a un producto específico, ahí ya se vuelve única, pero pues sí se pueden tener varias entidades en en una misma, varias entidades foráneas, ¿no, Luis? Ok, pues, y yo entendía que no repetirles, pues no se pueden tener con en la misma entidad dos entidades con el mismo nombre, algo así. O sea, no puedo tener otra que diga I de factura, ¿no? Porque entonces habría algo y generaría ciertos conflictos a la hora de hacer la implementación. Recuerde que eso es nuestra base de datos. En algún momento, pues se registra el cliente, ya sea a través de un formulario, ya sea que se realice manual. Ese cliente quiere hacer una compra, entonces se le va a generar una venta y ese tiene una factura. Eh, Se me olvidó lo que le iba a decir. Bueno, se me fue la paloma, pero creo que era lo que les quería decir que lo que se... Bueno, un ejemplo, y de factura solo puede ser un solo número, no puede repetir el mismo número, es lo que entiendo. O sea, como atributo sí, y incluso cuando se esté en la implementación, el I de factura pues le da a una factura al 001 y la siguiente factura al 002, por decir. Entonces, sí son únicos dentro del diseño, pero no se pueden repetir acá. O sea, no se pueden repetir acá porque allá, eso lo pueden ir aquí al ejemplo. Entonces, yo no puedo a la hora de la implementación tener dos con el mismo nombre porque entonces el sistema o el gestor de bases de datos no va a saber o no va a entender a cuál de los dos es que se está haciendo referencia. Entonces, incluso son susceptibles en las consultas hasta I de factura, tenerlo con mayúscula, tenerlo con minúscula, ¿no? Podemos sí tener dos I de factura, pero al menos de que se escriben en esa parte de pronto, esa partecita, ¿listo? Pero el mismo tal cual, no puede porque genera conflictos en las consultas de la base de datos. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. Profe, quizás una aclaración referente a la guía para desarrollar el último punto, el taller. Ajá. Acá en el punto dice que al finalizar el diseño de la tabla y atributos se debe alimentar mínimo con 10 registros. No le entendí bien. Ahí toca hacer, digamos, si son 10 tablas o de No. profesores, se realiza 10 Ujú. Haces y una se tabla, estudia. perdón, haces una tabla para profesores, ¿cierto? Otra tabla para Sí, estudiantes y otra tabla para materias. Entonces, ok. si la estás haciendo, pues nombres. Entonces, Pepito, apellido, Pérez, documento 123, género masculino, femenino. Otro profesor, asimismo en la misma tabla. Simplemente es Mm. colocar una lista de 10 profesores con sus correspondientes datos, una lista de 10 estudiantes con sus correspondientes datos y las materias, ¿no? Ah, ¿Sí ok, ok, logramos entender? entendí. Sí, Ok, sí, sí. vale, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? No, no, señor. Por mi parte, no. Bueno, listo. Eh,
no sé de pronto si ustedes han podido detallar en la plataforma, prácticamente pues también lo coloqué en el día de hoy. Tenemos el apartado de secciones en línea, aquí van a ir todas las grabaciones. Aquí encontraríamos la de la actividad de aprendizaje 1. Por aquí se les colocó una notica porque no se pudo subir la que era, porque en realidad empecé la sección, no sé si los que estuvieron, me acordé que ya casi al finalizar, que no se estaba realizando la grabación, entonces me tocó colocar otra que ya había sido anterior. Igual el requerimiento y la actividad era lo mismo. Aquí encontramos la de la actividad 2, pero ya pues si es que no hemos realizado la actividad 2, ¿cómo va a haber un enlace? Y pues va a haber una 3 y 4 simplemente para que complemente, porque ustedes tienen todo lo que es el material, ¿no? Tanto de la actividad 1 tienen el material, la guía, el 2, el 3 y 4. Lo único que no tienen disponible son los enlaces para enviar la evidencia. Pues entonces ustedes pueden ir adelantando, ya sea de la actividad 2, 3 y 4, la documentación y la materia, y pueden complementar con esas secciones que es lo que se solicita, ¿no? Entonces, este enlace de la actividad de aprendizaje se actualiza, yo creo que aquí a mañana ya les aparece el de la sección de hoy, porque el de la sección de hoy sí está siendo grabada, ¿no? Y pues por eso utilizamos aquí dice grabación y está en curso, o sea, no tenemos el inconveniente y se les colocará esa grabación o este enlace de esta grabación, ¿listo? Para que lo tengan presente, si quieren ir adelantando, pues eso es lo que les quería comentar, que aquí tienen los otras secciones digamos, de este año, del año anterior, pero las temáticas y todo es lo mismo, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Bueno, si no hay más preguntas, de todas maneras, les agradezco por el tiempo, por el interés, por su disposición y si Dios mediante, pues nos encontramos la próxima sesión sincrónica, ¿listo? Muchas gracias, instructor. Vale, con mucho gusto, Eider. Ok, Luis, con mucho gusto. Tengan un feliz resto de tarde.